Sean todos bienvenidos al siguiente video. Mi nombre es Gerardo Crisanto y en este video les hablaré sobre el proceso de transformación de fuentes en un circuito electrónico. Para esto explicaré sus características y su función dentro del análisis de circuitos, centrándonos principalmente en emplear este método de análisis en el dominio de la frecuencia y del voltaje y corriente alternos, tanto de fuentes independientes como de fuentes dependientes. Así que sin más preámbulos, procedamos con el video. Comencemos definiendo lo que es una transformación de fuentes. Una transformación de fuentes es el proceso de reemplazar una fuente de tensión Vs en serie con un resistor R por una fuente de corriente Is en paralelo con el mismo resistor, o viceversa. Esta transformación se basa en el principio de equivalencia. Un circuito es equivalente a otro cuando sus características en las terminales de referencia permanecen idénticas respecto a las del circuito original. Este método de análisis se sustenta principalmente en la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos establece que la corriente entrante a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen, y en la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que en un circuito cerrado, la suma de las tensiones de la batería que se encuentran al recorrerlo siempre serán iguales a la suma de las caídas de tensiones existentes sobre los resistores. Para el planteamiento de este método de análisis se emplea también la ley de Ohm, que nos establece la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia de un circuito eléctrico. Esto nos ayudará a encontrar las fórmulas necesarias para realizar la transformación entre una fuente de corriente o voltaje y viceversa. La principal función de esta técnica de análisis radica principalmente en que los cálculos manuales de las ecuaciones de nodos y mallas pueden dar sistemas matriciales complejos a resolver a mano, ya sea porque son muy grandes o porque las variables son un poco complejas de resolver, mientras que en este método nos permite hacerlo de manera sencilla al reducir las fuentes y las resistencias. Además, este método es la base para los teoremas de Norton y Thevenin, que reducen cualquier red de dos terminales a una fuente ideal y una resistencia, cuya aplicación facilita enormemente el análisis de ciertos circuitos. Ahora bien, es importante recordar ciertos conceptos que tienen relación a cómo se comportan las fuentes y las impedancias en el caso de la corriente alterna, en serie y en paralelo. Podemos observar que las fuentes de voltaje en serie pueden ser sustituidas por una fuente equivalente igual a la suma algebraica de esas fuentes. Además, las impedancias en serie pueden sustituirse por una impedancia equivalente. Y un lazo que cuenta solo con resistencias y fuentes de voltaje en serie tienen la característica de que todos los elementos en ella poseen la misma corriente. De igual forma, una fuente de corriente en paralelo puede reducirse con otra sumándolas algebraicamente. Las impedancias en paralelo se pueden reducir con una impedancia equivalente obteniendo el inverso de la suma de los inversos de las impedancias. Y todas las fuentes e impedancias que se encuentran en paralelo cuentan con el mismo voltaje. Para definir aquellas ecuaciones que nos permitirán encontrar el valor del voltaje o de la corriente equivalente al momento de realizar una transformación de fuentes, basta con realizar el análisis a estos dos circuitos. El primero es una fuente de voltaje en serie con una impedancia, cuya principal característica es que cada uno de los elementos en este circuito presentan la misma corriente. El segundo es una fuente de corriente en paralelo con una impedancia, cuya principal característica es que cada uno de estos elementos presenta el mismo voltaje. A estos dos circuitos está conectado un circuito de caja negra, que vendría siendo un circuito más complejo que en este momento no nos importaría mucho gracias a el principio de equivalencia, que nos establece que si en las terminales A y B el voltaje y la corriente son los mismos, entonces dos circuitos diferentes son equivalentes. Siguiendo este razonamiento, la corriente I que ingresa al nodo A debería ser igual en ambos circuitos, y el voltaje entre las terminales A y B debería ser el mismo para ambos circuitos para que este principio de equivalencia se cumpla. Por lo tanto, realizando un análisis de mallas, podríamos obtener que el voltaje de la fuente es igual a la impedancia 1 multiplicada por la corriente
más el voltaje entre las terminales A y B. Por lo tanto, y despejando la corriente del circuito, obtenemos que el voltaje de la fuente dividido entre la impedancia 1 menos el voltaje entre las terminales A y B dividido entre la impedancia 1 es igual a la corriente del circuito. Realizando un análisis parecido, pero utilizando análisis de nodos en el segundo circuito, obtendríamos que la intensidad de la fuente es igual al voltaje entre las terminales A y B dividido entre la impedancia 1 más la corriente del circuito. Por lo tanto, despejando la corriente, esta sería igual a la intensidad de la fuente menos el voltaje entre las terminales A y B dividido entre la impedancia 1. Como ya mencionamos, ambas corrientes y ambos voltajes deben ser lo mismo en ambos circuitos para que se cumpla el principio de equivalencia. Por lo tanto, deberíamos poder igualar ambas expresiones de la corriente para encontrar una relación entre ambos circuitos. La relación que encontramos es la siguiente. El voltaje de la fuente del primer circuito dividido sobre la impedancia 1 menos el voltaje entre las terminales A y B dividido sobre la impedancia 1 es igual a la intensidad del segundo circuito menos el voltaje entre las terminales del segundo circuito dividido entre la impedancia 1. Como la impedancia es la misma en ambos circuitos y el voltaje entre las terminales es el mismo por nuestro principio de equivalencia, podemos eliminar el voltaje entre las terminales dividido sobre la impedancia de ambos lados de la ecuación. Esto nos establece que el valor de la intensidad de una fuente de corriente que está en paralelo con una impedancia es igual al valor del voltaje de una fuente que está en serie con esa misma impedancia. A su vez, el valor de una fuente de voltaje que está en serie con una impedancia es igual a el valor de la intensidad de una fuente de corriente que está en paralelo con la misma impedancia. Esto nos estaría dando las ecuaciones que nos permiten encontrar los valores de una fuente de voltaje y de corriente equivalentes en cada una de las transformaciones, ya sea que queramos transformar de una fuente de voltaje a una fuente de corriente o de una fuente de corriente a una fuente de voltaje. Este procedimiento también puede aplicarse a aquellos circuitos que cuenten con fuentes de voltaje y de corriente dependientes, como sería el caso del circuito que podemos ver a continuación, en el que una fuente de voltaje en serie con una resistencia se transforma en una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia utilizando la fórmula que encontramos previamente. Es importante mencionar que la variable de control nunca debe ser eliminada del circuito para que no complique nuestro análisis del mismo, ya que lo que buscamos es facilitarlo por medio de transformación de fuentes, no volverlo imposible. Para concluir con nuestro video, abordaremos el siguiente ejemplo, en el que se nos pide reducir al máximo posible toda la malla de resistencias, inductores, capacitores y fuentes que están al lado izquierdo de nuestra resistencia de 1K, para poder encontrar de forma más fácil el valor del voltaje que se encuentra en esa resistencia. Si bien podemos apreciar que hay una cantidad considerable de mallas que muy probablemente sería un poco difícil de analizar por el método de mallas, podemos ver que se simplifica al momento de utilizar transformación de fuentes. Lo primero que haremos es encontrar las impedancias en el circuito. Hay ciertos elementos que podemos fácilmente reducir, como los que serían la resistencia 1 en paralelo con la capacitancia 1. El valor que nos dan ya es el valor de la impedancia y no de la capacitancia, así que ya no es necesario calcularlo. Solo tenemos que encontrar el paralelo de ambas impedancias, lo cual realizaríamos en esta operación en la que la impedancia 1 sería igual a la impedancia de la resistencia 1 en paralelo con la impedancia del capacitor 1, lo cual nos daría un total de 1.5K menos J 1.5. Esto ya es una impedancia que tiene tanto una parte real como una parte compleja y un signo negativo debido al capacitor. Lo mismo podemos aplicar, por ejemplo, en este capacitor con este inductor, realizar el paralelo entre ambos y obtener que la impedancia equivalente entre su paralelo sería menos J por 40 entre 3K. Lo mismo se puede realizar con el valor del inductor 2 y la resistencia 2. Al momento de realizar la operación del paralelo de ambos, encontraremos que la impedancia equivalente será igual a 9.23K más J 1.384K.
Por lo tanto, nuestro circuito se reduciría considerablemente, obteniendo este circuito equivalente, en el que podemos ver que la impedancia 1, la impedancia 2 y la impedancia 3 ya se encuentran reducidas y sus valores los podemos encontrar aquí abajo para las siguientes operaciones en las que los necesitaremos. Ahora bien, podemos aplicar transformación de fuentes a esta fuente de corriente que se encuentra en paralelo con esta impedancia 1. Al realizar el procedimiento con las ecuaciones que aprendimos anteriormente, obtendríamos que el valor de la fuente de voltaje equivalente sería igual a 27 sobre la raíz de 18 con un ángulo de menos 86 grados. Esta es la expresión fasorial de la fuente de voltaje equivalente, la cual obtuvimos de multiplicar la impedancia 1 por la corriente 1. Cuando realizamos este procedimiento, obtendríamos este circuito equivalente, en el que tenemos una fuente de voltaje en serie con la impedancia 1. Y esto nos permite reducir la impedancia 1 y la impedancia 2 que están en serie realizando su suma algebraica, la cual nos daría un resultado de 1.5K menos J44.5K entre 3. Ahora bien, podemos regresar esta fuente de voltaje en serie con la suma de la impedancia 1 y la impedancia 2 a una fuente de corriente en paralelo con las impedancias en la suma. Esto lo realizaríamos con ayuda de la ecuación que también aprendimos anteriormente. El valor de la fuente de corriente equivalente es igual al valor de la fuente de voltaje dividido entre la impedancia equivalente. En este caso, la impedancia que emplearemos será la suma entre la impedancia 1 y la impedancia 2. Esto nos daría como resultado un total de 0.4268 mA con un ángulo de menos 1.7743 grados. Lo cual volvemos a estructurar en este tercer circuito equivalente, nuestra fuente de corriente con este valor de corriente y nuestra impedancia de la suma entre la impedancia 1 y la impedancia 2. Ahora bien, podemos ver que todos los elementos de nuestro circuito están en paralelo, por lo tanto podemos reducir fácilmente varios elementos del mismo. Como por ejemplo, encontraríamos la impedancia final de nuestro circuito más reducido obteniendo el paralelo entre la impedancia 3 y la suma de la impedancia 1 más la impedancia 2. Esto nos daría un total de 1.815K con un ángulo de 51.84 grados. También, como vimos al inicio de la presentación, las fuentes de corriente en paralelo pueden sumarse algebraicamente. Como podemos apreciar, la dirección en la que la corriente fluye en cada una de las fuentes es contraria, por lo tanto realizaríamos en realidad una resta. La fuente de corriente equivalente a la suma de estas dos fuentes de corrientes sería igual a, al expresar en su forma cuadrática los fasores de ambas fuentes, 0.4226 menos J 0.011299 menos 4.8718 menos J 1.12475. Por lo tanto, la intensidad final sería igual a 4.58 mA con un ángulo de 194.356 grados. Para comprobar que nuestros cálculos hayan sido correctos, empleamos un software de simulación en el cual pusimos ambos circuitos equivalentes, lo que vendría siendo nuestra reducción máxima. Encontramos un problema con el software y es que no tenía implementadas las fuentes de corriente, por lo tanto decidimos volver a realizar una transformación de fuentes a una fuente de voltaje y separamos la impedancia en una resistencia y un inductor, ya que su impedancia era positiva. La resistencia de un K no se movió porque es el valor que queremos encontrar el voltaje en esta resistencia. Y aquí tenemos el circuito inicial en el que teníamos el mismo inconveniente de que las fuentes de corriente no estaban implementadas el software de simulación. Por lo tanto, decidimos igual aplicar transformación de fuentes a las dos y convertirlos en fuentes de voltaje en serie con una impedancia, en este caso con las resistencias de 3K. Como podemos observar, en el punto 454.7 milisegundos, aproximadamente 454 milisegundos, tienen un valor prácticamente equivalente de 3.25 volts, que sería más o menos el valor pico de la función del voltaje que pasa por la resistencia. En el caso del circuito reducido, tenemos un total exacto de 3.253 volts.
y en el caso de nuestro circuito original tendríamos un total de 3.258 volts. Como vemos, la diferencia es de 0.005 volts. Esto se debería principalmente a que el software redondea algunos valores de las impedancias que vendrían siendo las del inductor y las de la resistencia, y por eso habría un poco de desfase en el valor. Sin embargo, podemos ver que es muy exacto y que ambos circuitos son equivalentes. Por lo tanto, podríamos asegurar que nuestra transformación de fuentes fue realizada correctamente. Eso sería todo por el video de hoy. A continuación se presentan las referencias que se utilizaron como base para la realización de este video. Estas referencias se encontrarán a su vez en la caja de la descripción del video. Agradecemos su atención y nos vemos en el próximo video.